Bien, pues como mimosas que son, vamos a hacerles unas mimosas. Podéis encontrar estas florecitas ya hechas, las venden en bazares y similares. Siento mucho el ruido de los perretes, pero hoy están un poco inquietos. Los perretes de los vecinos, el mío está durmiendo. Thor está más que dormido. Mirad, vamos a utilizar un alambre de estos de aluminio y yo voy a tomar la medida que me parece que le va a quedar bien. Y yo he tomado una medida de 6 centímetros. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a utilizar unos pompones pequeñitos que también los podéis encontrar en bazares y similar. Y solo voy a utilizar una vara. Voy a hacer solamente una varita porque es muy pequeña esta mimosa y no necesita mucho más. De estas flores que tengo aquí voy a sacar la parte de verde y voy a simular o voy a darle un pequeño toque de color. Y ahora con este tipo de material, que es como una cinta de las que venden para las flores, voy a poner aquí ya veis, es que es tan pequeñito, y voy a empezar a unirlo. Voy a coger la parte de arriba esta cinta, según la pegamos, se va haciendo adhesiva, tiene un pequeño pegamento. Y así nos queda la primera parte. Bien, pues vamos a empezar a ponerle los pompones. Son muy pequeñitos y tenemos que poner muy poquita cantidad de silicona. Y así nos quedaría este ramillete de mimosas. Ya veis, súper bonito. Vamos a ponérselo a nuestra pequeña a ver cómo le queda. Yo había elegido estas perlitas que son súper monas y pequeñitas, y voy a ver si se la pongo o no a este ramillete, porque ya os digo que es tan pequeñita esta hada. Pues mirad, se la voy a poner aquí. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Y le da ese toque femenino tan bonito. Vamos a ponérselo. Pues mirad. ¿Qué os parece? Le queda bonito, ¿verdad? Le da un toque de color y también hace honor a su nombre, a Mimosa.